En las costas del norte de África, frente al azul del Mediterráneo, se alzó una civilización que desafió a los poderosos imperios de la antigüedad, los cartagineses. Con su poder marítimo, su ingenio comercial y su rica herencia cultural, los cartagineses dejaron una marca indeleble en la historia del Mediterráneo. Únete a nosotros en un viaje hacia el pasado mientras exploramos la fascinante historia de los cartagineses. Curiosidad. 1. Los orígenes de Cartago. Para comprender los orígenes de Cartago, debemos remontarnos a la antigua civilización fenicia, cuyos comerciantes y colonos marítimos jugaron un papel fundamental en la formación de esta legendaria ciudad. Los fenicios, hábiles navegantes y comerciantes, establecieron una serie de colonias a lo largo de las costas del Mediterráneo, desde su hogar original en la ciudad de Tiro, en lo que hoy es el Líbano. Fue en este contexto que surgió la historia de Cartago. Según la leyenda, Cartago fue fundada alrededor del año 814 a.C. por la princesa fenicia Elisa, más conocida como Dido. Huyendo de las intrigas políticas en Tiro, Dido y un grupo de seguidores se embarcaron en una travesía épica que los llevó a las costas del norte de África. Allí, Dido y sus seguidores establecieron una nueva colonia, que eventualmente se convertiría en la poderosa ciudad de Cartago. Estratégicamente ubicada en una península entre el mar y una laguna, Cartago prosperó como un importante centro comercial en el Mediterráneo occidental. La posición geográfica de Cartago le otorgó acceso directo a las rutas comerciales marítimas clave, lo que le permitió controlar el comercio de bienes valiosos como el marfil, los metales preciosos y las especias. Pronto, la ciudad se convirtió en un próspero enclave comercial, atrayendo a comerciantes y mercaderes de todo el Mediterráneo. A lo largo de los siglos, Cartago floreció como una ciudad cosmopolita y multicultural, donde convergían diversas influencias fenicias, africanas y mediterráneas. Su economía se basaba en el comercio marítimo y la industria, con una próspera clase mercantil que controlaba gran parte de la riqueza y el poder político de la ciudad. En resumen, los orígenes de Cartago se remontan a la antigua civilización fenicia y su legado perdura como un testimonio del ingenio y la determinación de sus fundadores. Desde sus humildes comienzos como una colonia comercial hasta su ascenso como una potencia dominante en el Mediterráneo, la historia de Cartago es un relato fascinante de ambición, aventura y éxito. Curiosidad 2. El Imperio Marítimo Cartaginés. El Imperio Marítimo Cartaginés fue una potencia naval sin igual en el Mediterráneo antiguo, cuyas flotas dominaban las aguas desde el norte de África hasta las costas de la península ibérica y más allá. Su ascenso al poder transformó la dinámica geopolítica de la región y desafió a los poderes establecidos de la época. La base del poder cartaginés residía en su formidable flota naval, compuesta por una combinación de navíos de guerra, transportistas y barcos mercantes. Estas naves eran construidas con madera de cedro del Líbano, lo que les otorgaba resistencia y durabilidad en alta mar. A lo largo de los siglos VI y B a.C., Cartago estableció una red comercial que abarcaba todo el Mediterráneo, desde las Islas Baleares hasta las costas de Sicilia, Cerdeña y Córcega, y más allá hacia el sur de España y el norte de África. Esta red comercial permitió a Cartago controlar el flujo de productos valiosos, como metales preciosos, textiles, marfil y especias, que eran altamente demandados en todo el mundo mediterráneo. La ciudad se convirtió en un centro económico próspero, atrayendo a comerciantes y mercaderes de todas partes. Además de su comercio lucrativo, el Imperio Marítimo Cartaginés también desempeñó un papel crucial en la expansión y colonización de nuevas tierras. Los cartagineses establecieron colonias y factorías comerciales en lugares estratégicos, desde las costas de Sicilia y Cerdeña hasta las ricas tierras agrícolas del sur de España. A medida que el Imperio Marítimo Cartaginés crecía en tamaño y poder, también se enfrentaba a desafíos cada vez mayores, especialmente de las potencias rivales como Roma y las ciudades griegas. Estas rivalidades eventualmente desencadenarían conflictos que sacudirían el Mediterráneo y darían forma al destino de la región. En conclusión, el Imperio Marítimo Cartaginés fue una fuerza dominante en el Mediterráneo antiguo,
cuyo legado perdura como un testimonio de su habilidad para construir y controlar vastas redes comerciales y marítimas. Su influencia y su poderío naval dejaron una marca indeleble en la historia de la región, y su legado sigue siendo objeto de estudio y admiración hasta el día de hoy. Curiosidad 3. Conflictos con Roma. Los conflictos entre Cartago y Roma, conocidos como las Guerras Púnicas, marcaron un período tumultuoso en la historia del Mediterráneo antiguo, en el que dos de las potencias más poderosas de la época lucharon por la supremacía en la región. La primera guerra púnica, que tuvo lugar entre los años 264 y 241 a.C., estalló debido a las rivalidades comerciales y territoriales entre Cartago y las crecientes ambiciones expansionistas de Roma en el Mediterráneo occidental. Durante la Primera Guerra Púnica, las batallas se libraron tanto en tierra como en mar, con enfrentamientos épicos que tuvieron lugar en Sicilia, Cerdeña y el norte de África. Aunque los cartagineses inicialmente tenían ventaja en el mar, la habilidad y la determinación de los romanos les permitieron construir una flota formidable y ganar batallas decisivas. La Segunda Guerra Púnica, que comenzó en el año 218 a.C., fue desencadenada por el genio militar del líder cartaginés Aníbal Barca, quien lideró un audaz ataque a través de los Alpes hacia Italia. Las victorias de Aníbal en Cannae y Trasimeno sembraron el pánico en Roma y llevaron a la alianza de muchas ciudades italianas con Cartago. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes logros militares, Aníbal no logró capturar Roma misma y finalmente fue derrotado por las tácticas de desgaste de los romanos y el general Publio Cornelio Escipión, Scipio Africanus, en la batalla de Zama en el año 202 a.C. La Tercera Guerra Púnica, que tuvo lugar entre los años 149 y 146 a.C., resultó en la destrucción final de Cartago. Después de un prolongado asedio, la ciudad fue tomada por las fuerzas romanas bajo el mando del general Escipión Emiliano, quien ordenó la demolición de las murallas de la ciudad y la quema de sus edificios. Las guerras púnicas tuvieron un impacto duradero en la historia del Mediterráneo, marcando el ascenso de Roma como la potencia dominante en la región y el declive gradual de Cartago. Sin embargo, el legado de estos conflictos perdura hasta el día de hoy, y las batallas entre cartagineses y romanos siguen siendo objeto de estudio y admiración por su magnitud y su impacto en la historia mundial. Curiosidad 4. Cultura y religión cartaginesa. La cultura y religión cartaginesas reflejaban una fascinante fusión de influencias fenicias, africanas y mediterráneas, dando lugar a una sociedad distintiva y vibrante que floreció en el corazón del Mediterráneo antiguo. En términos de organización social, Cartago era una sociedad estratificada, con una clase dominante de aristócratas terratenientes y comerciantes que controlaban la economía y la política de la ciudad. Sin embargo, también había una clase de artesanos, trabajadores y esclavos que desempeñaban roles importantes en la vida diaria. La religión ocupaba un lugar central en la vida de los cartagineses, y su panteón de dioses y diosas reflejaba una mezcla de deidades fenicias, africanas y locales. Entre los dioses más venerados estaban Baal-Hamón, el dios del sol y la fertilidad, y Tanit, la diosa de la luna y la madre tierra. Los rituales religiosos desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana de los cartagineses, y los sacrificios animales y humanos eran comunes en momentos de crisis o para ganarse el favor de los dioses. Se cree que estos sacrificios tenían como objetivo asegurar la protección y la prosperidad de la ciudad y sus habitantes. En términos de arte y cultura, los cartagineses heredaron y adaptaron muchas de las tradiciones fenicias, desarrollando un estilo artístico distintivo que se reflejaba en sus cerámicas, esculturas y joyas. La influencia de Cartago se extendía a través de sus colonias y factorías comerciales, donde su arte y cultura dejaron una marca duradera. En resumen, la cultura y religión cartaginesas eran el producto de una rica y compleja historia de influencias e intercambios culturales en el Mediterráneo antiguo. Aunque la ciudad de Cartago ya no existe, su legado perdura en las ruinas y artefactos que han sobrevivido al paso del tiempo, ofreciendo un vistazo fascinante a una civilización única y vibrante. Curiosidad 5. El misterio de la caída de Cartago. La caída de Cartago, una de las ciudades más poderosas y prósperas del mundo antiguo,
es un evento envuelto en misterio y controversia. A lo largo de los siglos, los historiadores han debatido las causas exactas de su destrucción y han propuesto una serie de teorías para explicar su desaparición. Una de las teorías más comunes sugiere que la caída de Cartago fue el resultado directo de su conflicto prolongado con Roma durante las guerras púnicas. Tras su derrota final en la Tercera Guerra Púnica en el año 146 a.C., la ciudad fue saqueada y quemada por las fuerzas romanas y su población fue masacrada o esclavizada. Otra teoría sugiere que la decadencia interna y la corrupción política debilitaron gradualmente a Cartago desde dentro, haciendo que fuera vulnerable a las presiones externas. La lucha por el poder entre facciones rivales y la creciente desigualdad social podrían haber debilitado su capacidad para resistir las amenazas externas. Además, algunos historiadores han planteado la hipótesis de que factores ambientales, como la deforestación y la erosión del suelo, podrían haber contribuido a la caída de Cartago. La explotación excesiva de los recursos naturales habría agotado las tierras agrícolas y debilitado la base económica de la ciudad. Sin embargo, a pesar de estas teorías, el misterio de la caída de Cartago persiste y su desaparición sigue siendo objeto de especulación y debate entre los historiadores. La falta de evidencia definitiva y el paso del tiempo han dejado muchas preguntas sin respuesta sobre el destino final de esta gran civilización. En última instancia, la caída de Cartago marca el fin de una era en la historia del Mediterráneo antiguo y el comienzo de un nuevo capítulo dominado por Roma. Aunque las ruinas de Cartago yacen en silencio, su legado perdura como un recordatorio de la fragilidad de las grandes civilizaciones y la inevitabilidad del cambio a lo largo de la historia. Con el sol cayendo sobre las ruinas de la antigua Cartago y las olas susurrando antiguas historias de comercio y conquista, concluimos nuestro viaje por esta enigmática civilización. Aunque el tiempo haya borrado muchas de sus huellas, el legado de los cartagineses sigue vivo en la memoria de aquellos que buscan comprender las complejidades del mundo antiguo. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las maravillas de la historia antigua.